En el corazón de Michoacán, donde la tierra siempre había sido generosa con quienes la trabajaban, nadie imaginaba que el 20 de febrero de 1943 sería el día en que todo cambiaría para siempre. Aquella tarde, mientras un campesino araba su milpa como lo había hecho 1000 veces antes, la tierra comenzó a temblar bajo sus pies. De una grieta pequeña, no más grande que una mano, empezó a salir humo y ceniza. Para el amanecer del día siguiente, un volcán de decenas de metros de altura había nacido donde antes crecía el maíz. Y en San Juan Parangaricutiro, a pocos kilómetros de distancia, la familia Valenzuela observaba con temor cómo el horizonte se llenaba de fuego y ceniza, sin saber que tenían apenas 18 meses antes de que todo lo que conocían desapareciera bajo un río de lava negra. Si esta historia te está atrapando, suscríbete al canal Cuentos de la Tierra y déjanos en los comentarios desde qué país o ciudad nos estás escuchando. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando estas historias que merecen ser recordadas. Ahora sí, continúa con este relato. Don Eusebio Valenzuela tenía 68 años cuando el Paricutín nació de las entrañas de la tierra. Era un hombre de pocas palabras, pero de palabra firme, conocido en todo San Juan Parangaricutiro por su rectitud y por las manos callosas que habían trabajado la misma tierra que su padre, su abuelo y su bisabuelo antes que él. Su esposa, doña Modesta, había partido 3 años atrás, dejándolo solo en la casa de adobe donde habían criado a sus 5 hijos. De todos ellos, solo Facundo, el mayor, había permanecido en el pueblo. Los demás se habían dispersado. 2 hijas casadas en Uruapan, un hijo en las minas de Guanajuato y el menor, perdido en la capital. Facundo, de 35 años, vivía con su esposa Celestina y 3 hijos que corrían descalzos entre los surcos de maíz. Había heredado las tierras de su padre y también su terquedad. En el lecho de muerte de su madre había hecho una promesa. Nunca abandonaría a don Eusebio, lo cuidaría hasta el final, y la casa familiar jamás quedaría vacía mientras él tuviera aliento en el cuerpo. Pero hay promesas que, por más sagradas que sean, se enfrentan un día a fuerzas que ningún humano puede controlar. Al principio, el volcán fue una curiosidad. La gente subía a las lomas para ver el espectáculo de las explosiones nocturnas, las rocas incandescentes que volaban como estrellas fugaces y las columnas de humo que se alzaban hasta perderse en las nubes. Los niños hacían dibujos de la montaña de fuego en la tierra y en la cantina. Los hombres discutían si aquello era castigo de Dios o capricho de la naturaleza. Don Eusebio escuchaba en silencio, fumando su cigarro de hoja, viendo cómo la ceniza empezaba a caer sobre el pueblo como una nevada gris. Había vivido suficientes años para saber que cuando la tierra habla, no sirve de mucho discutir, solo queda escuchar. Fue Facundo quien se atrevió a poner en palabras el miedo que muchos aún no aceptaban. «Padre», le dijo una noche, sentados en el portal de la casa, mientras el resplandor naranja del volcán teñía el cielo. «Dicen que la lava está avanzando, que ya cubrió el pueblo de Paricutín, que viene hacia acá». Don Eusebio apagó el cigarro contra el piso de tierra y contempló las brasas que se apagaban. «La tierra que nos dio todo», dijo al fin, «también tiene derecho a reclamarlo. Pero nosotros tenemos familia, padre. Los niños. Celestina está esperando otro hijo. No podemos quedarnos si...» «Yo no voy a ningún lado», lo cortó don Eusebio con ese tono final que Facundo conocía bien. «Esta tierra guarda los huesos de 4 generaciones de Valenzuela. Tu madre está enterrada en el panteón de la iglesia. Yo nací en esta casa y aquí voy a morir». Facundo apretó los puños.
Sabía que discutir con su padre era como empujar una piedra enterrada en la montaña, pero no podía quedarse callado. La razón, continuó don Eusebio levantándose despacio, apoyado en su bastón de mezquite, está en cumplir lo que uno promete. Tú le prometiste a tu madre que me cuidarías. Y yo le prometí a mi padre que nunca abandonaría la tierra, así que aquí nos quedamos. El volcán, sin embargo, no entendía de promesas ni de lealtades. Día tras día crecía más, rugía más fuerte, lanzaba más ceniza. Para junio de 1943 ya no era espectáculo sino amenaza. Las cosechas se perdieron bajo un manto gris. El agua de los pozos comenzó a saber a azufre y los animales se enfermaban. La lava, negra y brillante como obsidiana líquida, avanzaba lenta pero implacable, tragándose árboles, casas y caminos, borrando del mapa lo que encontraba. Las autoridades comenzaron a hablar claramente de evacuación. Llegaron hombres de la ciudad con mapas e instrumentos, midiendo distancias, calculando tiempos, trazando líneas que, sobre el papel, pasaban justo por el corazón del pueblo. El padre Tranquilino, párroco joven de San Juan Parangaricutiro, reunió a la comunidad en la plaza. «Hermanos», dijo desde los escalones del kiosco, su sotana cubierta de ceniza, «las autoridades nos piden que nos preparemos para abandonar el pueblo. La lava avanza hacia nosotros. En semanas, quizá meses, estará aquí». Un murmullo inquieto recorrió la multitud. Algunos apretaron los dientes, otros se llevaron la mano al pecho. Las mujeres se abrazaban a sus hijos como si alguien ya intentara arrancárselos de los brazos. «¿Y a dónde vamos a ir?», gritó una voz al fondo. «Esta es nuestra tierra». «Aquí están nuestras casas, nuestros muertos». «Lo sé», respondió el padre Tranquilino con la voz quebrada. «Pero Dios nos pide que protejamos la vida. La tierra se puede volver a trabajar, las casas se pueden levantar de nuevo. La vida no». Esa noche, Facundo no pegó los ojos. Mientras Celestina dormía inquieta a su lado y los 3 niños respiraban acompasados, él miraba las vigas del techo, las mismas que su abuelo había colocado, y sentía el peso de todas las promesas que lo amarraban a ese lugar. Al amanecer, tomó una decisión que le desgarraba el alma. «Padre», dijo después del desayuno, «voy a llevar a Celestina y a los niños a Uruapán con su hermana. Estarán a salvo allá. Pero yo vuelvo, me quedo con usted hasta el final». La mirada de don Eusebio se ablandó apenas un instante. «Eres más necio que yo», murmuró. «Pero supongo que lo heredaste de alguien». Celestina lloró cuando escuchó el plan. Lloró y reclamó, preguntándole si quería más a su padre que a ella, que a los niños, que al hijo que llevaba en el vientre, pero al final aceptó, porque sabía que el miedo no podía ser la única guía. «Tienes un mes», le dijo, sosteniéndole el rostro. «Un mes para convencer a tu padre. Si después de eso no regresan los dos, vendré yo misma a buscarlos, aunque tenga que arrastrarlos». Facundo la besó en la frente, tocó el vientre donde su cuarto hijo crecía y la vio alejarse en la carreta, levantando una nube de polvo y ceniza. En el fondo de su corazón, un presentimiento le susurraba que nada volvería a ser igual. El pueblo comenzó a vaciarse. Primero se fueron las familias con niños pequeños, luego los comerciantes y quienes no tenían raíces profundas. Para enero de 1944, de más de 2.000 habitantes, quedaban apenas unos 200, ancianos, tercos, hombres y mujeres, que como don Eusebio preferían arriesgar la vida antes que abandonar la tierra. La lava ya estaba a menos de 3 kilómetros. Desde la torre de la iglesia se veía clara, un río negro y rojo, que serpenteaba con un silbido sofocado, como si la misma montaña respirara. El aire olía a piedra quemada y a algo que nadie sabía nombrar, una mezcla de miedo y despedida. Si conoces a alguien que disfruta de buenas historias, comparte este cuento.
Juntos mantenemos viva la tradición de contar historias. Una madrugada de febrero, Facundo despertó con un crujido sordo. Salió al patio y vio una grieta profunda recorriendo el viejo muro de adobe. La tierra ya no temblaba de vez en cuando, vibraba casi todo el tiempo, como si tuviera fiebre. Encontró a don Eusebio sentado en su silla, mirando hacia el volcán invisible en la oscuridad. «Ya es tiempo», dijo el viejo sin voltear. «Ya es tiempo de que te vayas». «No sin usted, padre». Don Eusebio se volvió. Facundo vio en su rostro el peso de aquellos meses, ojos hundidos, mejillas más flacas, el pelo completamente blanco. «Te voy a contar algo que nunca le conté a nadie», dijo el viejo. «Ni siquiera a tu madre». El rugido del volcán pareció bajar un poco, como si también él quisiera escuchar. «Cuando tu abuelo estaba muriendo», continuó, «yo tenía 20 años. Quería irme a la ciudad, conocer el mundo, pero él me hizo jurar que me quedaría, que cuidaría la tierra, que mantendría viva la memoria de la familia. Juré, pero lo hice con rabia en el corazón. Durante años lo resentí. Pensé que me había robado la libertad». Guardó silencio un momento y cuando habló de nuevo, su voz se suavizó. «No fue hasta que naciste tú, hasta que te vi correr entre estos surcos, amar los árboles que yo planté, que entendí. No era una cadena lo que él me puso. Era un regalo, el regalo de pertenecer a algo más grande que uno mismo, de ser parte de una historia que empezó antes de nosotros y seguirá después». Facundo tragó saliva. «Padre, pero esa historia», dijo entonces don Eusebio con firmeza renovada, «ya terminó. El volcán la terminó. Yo no voy a permitir que desperdicies tu vida, que abandones a tu esposa y a tus hijos por cumplir una promesa que yo nunca debí exigirte. Tu madre hubiera querido que estuvieras con tus hijos. Y yo también». «¿Y usted?», preguntó Facundo con la voz rota. «Yo ya viví lo que me tocaba», respondió el viejo. 70 años en esta tierra, vi nacer a mis hijos, trabajé bajo el sol, sentí la lluvia en la cara, amé a tu madre 40 años, no puedo pedir más. Pero tú todavía tienes camino por andar, tienes un hijo que va a nacer y que nunca te ha visto. Tienes una mujer que te espera, tienes que irte. No puedo dejarlo solo». «No voy a estar solo», replicó don Eusebio. «Estaré con tu madre, con mis padres, con todos los que anduvieron esta tierra. Y estaré en tu memoria, en la memoria de tus hijos, en las historias que les contarás. Ese es el único lugar donde importa seguir viviendo». Discutieron horas. Hubo lágrimas, gritos ahogados, silencios largos. Pero en el fondo, los dos sabían que el volcán no iba a esperar a que ellos se pusieran de acuerdo. Al fin, cuando la ceniza caía como una lluvia cansada, Facundo cedió, pero puso una condición. «Voy a ir a Uruapan», dijo. «Voy a ver nacer a mi hijo, pero volveré en una semana. Si usted sigue aquí, nos quedaremos juntos hasta el final. Ya no se trata de promesas, padre, se trata de que no voy a dejar que muera solo». Don Eusebio vio en los ojos de su hijo la misma determinación que había cargado décadas enteras. «Una semana», aceptó, «pero ni un día más. Prométemelo». «Se lo prometo». Facundo partió esa misma tarde, con un morral ligero y el rosario de su madre. Don Eusebio lo vio hacerse pequeño por el camino hasta que desapareció detrás de una loma cubierta de ceniza. La casa se quedó en silencio, llena de recuerdos que parecían más vivos que nunca. Al día siguiente, el padre Tranquilino lo visitó. «Van a evacuar la imagen del Señor del Milagro mañana», le dijo. «La llevarán a Los Conejos, el pueblo nuevo que están levantando. ¿No quiere venir?» «Padre, yo ya hice las paces con Dios», respondió don Eusebio. «No tengo miedo». «No es miedo»,
dijo el sacerdote. A veces Dios nos pide que soltemos, que dejemos ir. Aferrarse al pasado cuando Él abre un camino nuevo no es fe, es orgullo. Don Eusebio se quedó pensando después de que el cura se fue. Tal vez tenía razón. Pero, como dijo en voz baja para sí mismo, el orgullo era lo único que le quedaba. Al tercer día, la lava estaba a menos de 1 kilómetro. El calor era un muro invisible incluso de noche. Desde la torre de la iglesia, don Eusebio vio el pueblo casi vacío, los campos muertos bajo la ceniza y el río de fuego que avanzaba, decidido a borrar el nombre de San Juan Parangaricutiro del mapa. Y entonces lo vio, una figura en el camino, avanzando a pie entre el polvo. El corazón le dio un vuelco. Facundo había regresado. Cuando llegó a la casa, el viejo lo esperaba en el portal. «Dijiste 1 semana», fue lo único que dijo. «Han pasado 3 días», respondió Facundo. «Nació un varón. Celestina le puso por nombre Eusebio. Como usted». Algo se quebró dentro del viejo. Tomó aire con dificultad. «¿Y ella?» «Fuerte como un roble. Pero me dio un solo encargo. Si no convences a tu padre de venir, no regreses. Así que aquí estoy. Es su última oportunidad, padre. Nos vamos juntos o nos quedamos juntos. Pero yo no me voy sin usted». Don Eusebio vio en su hijo todo lo que había sido y ya no era. La fuerza, la terquedad, el sentido del deber llevado al extremo. Comprendió que ya no se trataba solo de promesas antiguas, sino del futuro de toda una familia. «Eres un tonto», dijo al fin. «Un tonto terco y necio. Lo heredé de usted». Contra todo pronóstico, don Eusebio se echó a reír. Una risa breve, casi dolorosa, pero verdadera. «Está bien», cedió. «Pero antes de irnos, hay algo que tenemos que hacer». Padre e hijo caminaron hasta el cementerio. La lava ya estaba tan cerca que el aire ardía en la piel. Don Eusebio se arrodilló frente a la tumba de su esposa, una cruz de madera sencilla con su nombre. «Perdóname, vieja», susurró. «Perdóname por no cumplir mi promesa, pero nuestro hijo necesita a su padre más de lo que tú me necesitas a mí, y sé que donde estés lo entiendes». Se persignó y se puso de pie, apoyado en el brazo de Facundo. «Vámonos», dijo, «antes de que me arrepienta». Empacaron solo lo esencial. Don Eusebio tomó la fotografía sepia de su boda y el rosario de su esposa. Facundo rescató los papeles de la tierra, aunque ambos sabían que pronto estaría bajo la lava. Luego caminaron por el pueblo desierto una última vez. Se detuvieron frente a la iglesia. La torre se alzaba contra el cielo gris, desafiante. El padre tranquilino cerraba las puertas cuando los vio. «¿Se van?», preguntó aliviado. «Nos vamos», contestó Facundo. «Que Dios los bendiga», dijo el sacerdote, «y los guíe a un nuevo hogar». «Padre», pidió don Eusebio, «¿puedo entrar una última vez?». El cura abrió de nuevo. La iglesia estaba vacía, silenciosa. Don Eusebio caminó lentamente hasta el altar y se arrodilló. No hizo una oración larga, dejó que el silencio le llenara el pecho, y entendió por fin que las promesas no se rompen cuando la vida cambia de rumbo, se transforman. No estaba abandonando su tierra, se la llevaba en la memoria, en el corazón, en las historias que contaría a su nieto. Cuando salió, tenía los ojos húmedos, pero una sonrisa tranquila. «Listo», dijo. «Vámonos a conocer a mi nieto». Partieron al atardecer. Desde la loma miraron por última vez el pueblo pequeño y frágil frente al río de fuego. La torre de la iglesia se alzaba sola, como un guardián de piedra. «¿Cree que resista?», preguntó Facundo. «Esa iglesia ha estado en pie 100 años», respondió don Eusebio. «Si algo sobrevive, será ella, y aunque todo lo demás desaparezca, esa torre le recordará al mundo que aquí hubo un pueblo y una historia que valió la pena».
18 días después, la lava llegó a San Juan Parangaricutiro. Cubrió las calles, las casas, los árboles. Todo quedó sepultado bajo metros de roca negra y brillante, excepto la torre de la iglesia, que permaneció en pie, emergiendo de la lava como un faro solitario. Los Conejos, el pueblo nuevo donde se reasentaron, don Eusebio vivió 3 años más. Le alcanzó la vida para ver crecer a su nieto, para contarle del pueblo que el volcán había tragado, para enseñarle que las promesas no se miden solo por si se cumplen al pie de la letra, sino por el amor y el valor con que se toman las decisiones difíciles. Cuando murió, en 1947, pidió ser enterrado con un puñado de tierra que Facundo había guardado en secreto. Tierra de San Juan Parangaricutiro, la última que habían pisado antes de partir. Facundo vivió muchos años. Tuvo más hijos, vio crecer a sus nietos y prosperó en la nueva tierra. Pero cada año, en el aniversario del nacimiento del volcán, hacía el viaje de regreso hasta la torre que seguía en pie sobre el mar de lava. Caminaba sobre la roca endurecida, tocaba aquellas piedras que habían resistido el fuego y el tiempo, y hablaba con su padre. Le contaba cómo iban los nietos, cómo seguía el apellido Valenzuela, cómo la familia se mantenía unida pese a todo. Le agradecía una y otra vez que hubiera tenido el valor de romper su promesa, porque a veces la mayor lealtad no es quedarse aferrado al pasado, sino tener el coraje de soltar para que el futuro pueda nacer. Y cuentan en Los Conejos, que ahora se llama Nuevo San Juan Parangaricutiro, que todavía hay Valenzuela viviendo allí, que aún conservan aquella fotografía sepia de don Eusebio y doña Modesta, y que algunos todavía hacen el viaje hasta la torre enterrada en lava, ese monumento silencioso a lo que se perdió y a lo que se salvó. Y así fue como aquella decisión marcó el destino de todos en el pueblo, porque en la vida cada elección tiene su precio, y a veces el costo lo pagan quienes nunca eligieron. Pero también es cierto que el amor verdadero, ese que nace del corazón y no de la conveniencia, siempre encuentra la manera de florecer, aunque sea entre las piedras del camino.